Hola, Hola, ¿cómo estás ahí? ¿bien me veo? ¿Sí? ¿Te ves? Ah, ya, es ¿Me que escuchas bien? sí, te escucho bien, pero Perfecto. dame un segundo. Ya, Bienvenida. gracias, gracias por esta invitación. Gracias a ti por Estoy, aceptarla. estoy- estoy muy contenta de poderte compartir este tiempo contigo, Pablo. Ah, bueno, para quienes no conocen a Natalia Freire, bueno, yo la conocí cuando era muy chico. Natalia era compañera de mi papá en una escuela en Jucún que se llamaba EDE, Escuela de Entrenamiento Misionero, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es, así nos conocimos con tu papá y tú andabas ahí revoloteando Bien en chico. medio de la escuela, sí. Pero ya me salió pelo en pecho, ya crecí, me casé. Los años han pasado por ti, pero por mí, no. Por ti no. Oye, pero para aquellos que se están recién conectando, cuéntanos un poquitito. ¿Eres activista en qué? Antes estabas en una fundación que se llamaba Fundación Chile, ¿sí? ¿No? ¿Cómo Cuide era? Chile. Cuide Chile. Cuéntanos Sí. un poquito más para conocerte. Bueno, sí, yo llevo hace 2015, 2016, para ser exacta, empecé a meterme en todo lo que es el activismo, perdón, pro vida, primero que nada, y después en temas también de familia y cosas así, desde el 2016. En el año 2016 estaba el tema de aborto, tres causales muy, muy fuerte, Mm, así que ahí empecé a meterme en estos temas y entender un poco las ideologías que estaban avanzando desde ya hace varios años atrás, más mm, de los que yo ya estaba conociendo recién, y entendiendo el tema de cosas como que tienen que ver con la ideología de género, feminismo, etcétera. Entonces, poquito a poco me fui metiendo más, averiguando más, investigando, conociendo y bueno, terminé en esta, bueno, he pasado por varias partes, pero tengo también soy parte de una agrupación que se llama Defiendo Chile. Eh, Organizamos también una marcha que es Marcha por la Vida el año 2017. mm. Eh, y después estuve también en Cuide Chile, en la Fundación Cuide Chile, trabajando y ahí nos metíamos más que nada en temas legislativos y también en temas de formación sobre ideología de género y marxismo cultural en general, no solamente ideología de género. Wow, tremendo, tremenda pega que has hecho. Sí. Yo desperté hace no tanto tiempo a todas estas cosas que estaban pasando. Creo que, bueno, como nos pasa mucho a los de la iglesia, estaba muy dormido, como consciente de algunas cosas, pero muy dormido en verdad en tomar acción, en la importancia de involucrarnos, en la importancia de formar opinión, en la importancia también de averiguar, investigar, no quedarse con lo primero que uno ve, sino que ir más profundo, no creerle todos los medios en especial. Ujú. Como buen periodista lo digo, no le crean todos los medios. Y bueno, para poder adentrarnos a este live de hoy, poder preguntarte cómo surge el feminismo en sus inicios. Mira, el feminismo tiene dos surgimientos. Tiene uno que es de movimiento político y el otro que vendría a ser filosófico. Partiendo por el movimiento político, bueno, surge con esta necesidad que tienen las mujeres de involucrarse más en la vida social, en la cual participaban más que nada los hombres. El tema de, por ejemplo, el voto femenino, acceso al estudio, a trabajo, a tener la propiedad privada, y estamos hablando de fines del siglo XIX. Y en Estados Unidos existe un movimiento muy fuerte que es cristiano, es un movimiento más que nada protestante, y, y este movimiento lo que plantea es que si la mujer es hecha también a imagen y semejanza de Dios, y, y también en la Biblia dice que delante de Cristo hombres y mujeres somos iguales,
¿cierto? En un pasaje, para ser exacto, que dice que judío, no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, delante de Cristo. Entonces ellas empiezan a plantearse esta idea de que por qué ellas no tienen ciertos derechos o son tratadas como inferiores si ellas son seres humanos creados a la semejanza de Dios, igual que los hombres. Entonces, este movimiento parte así, pero eso es un movimiento que es conservador, muy conservador, y que tiene este tinte protestante. Pero por otro lado, en la misma época tú tienes un movimiento filosófico, y hay una mujer que se llama Mary Wollstonecraft, que ella empieza a plantear también estas ideas de igualdad de hombre y mujer, pero ella tiene un tinte distinto, que no tiene este movimiento protestante, que ella piensa que las diferencias que hay entre hombre y mujer, incluso físicas, biológicas, tiene que ver por la diferencia que ha habido en la educación entre los hombres y las mujeres. Entonces ella planteaba que si los hombres y mujeres fuesen tratados igual, incluso entrenados físicamente igual, llegaríamos a un momento que seríamos idénticamente iguales biológica, psicológica, neurológicamente iguales. Ahora, yo entiendo que en aquella época, con el poco adelanto científico que había, podía llegar a pensarse así. Hoy día este postulado no tiene ningún sentido porque la ciencia demuestra que incluso hasta genéticamente somos distintos. Entonces, tenemos estas dos líneas, pero finalmente, a medida que el movimiento sufragista, que es este movimiento que tiene esta línea protestante, va consiguiendo sus postulados, sus peticiones, va muriendo y se mantiene esta línea filosófica que es más o menos la base de lo que nosotros vemos en el feminismo hoy día. Entonces ese es el origen. Incluso, si no me equivoco, Charles Finney, un reconocido avivador en Estados Unidos del segundo gran avivamiento, fue uno de los precursores también de los derechos de la mujer, etc. Claro, porque este movimiento sufragista está muy relacionado con lo que era el antiesclavismo. Entonces, Claro. estas mujeres, muchas de ellas estaban acompañando a sus padres o a su esposo a defender el movimiento antiesclavista, y a raíz de ese razonamiento ella dice, bueno, ¿y nosotras? Entonces ellas empiezan a pedir, pero es interesante porque hay un tratado que se llama The Seneca Falls, y algunos de los postulados que ellas piden, por ejemplo, es igualdad ante la ley, pero es igualdad ante la ley en que de alguna manera, porque había una desigualdad que beneficiaba a la mujer antes, porque como la mujer era tratada de manera inferior, por ejemplo, si una mujer cometía un delito delante de su esposo, se iba preso el esposo, no la mujer. Entonces, incluso ella pedían igualdad en eso, o sea, no pedían beneficios como hoy día, que se están pidiendo beneficios, que les den cuota, que le den esto y más privilegios, sino que ellas querían una igualdad completa. Y entre esas otras cosas también está la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho al sufragio y la participación política. Entonces, esos eran como los principales pilares del sufragismo. Y lo que hoy día nosotros vemos en el feminismo no es eso, está muy alejado de ese origen. Antes de entrar en eso, ahí tocaste un punto que es los beneficios. Y mi hermano me comentó hace, no sé, 3 semanas o algo así, no recuerdo si tal cual fue así, lo que él me dijo, pero como recordando, lo que me dijo fue que en España creo que salió una ley en donde tú ya no necesitas autorización como psicológica ni nada para hacer un cambio de sexo, sino que solamente vas con tu cédula de identidad y pides cambiar, ya no soy hombre, soy mujer. Y que alguien, en base a esto, tiró un tweet o como un comentario de que, oigan, ahora que se puede hacer, les recomiendo que todo se haga mujer para poder abordar, o sea, para poder abarcar todos los beneficios que tiene el Estado de España por ser mujer, que son 1 millón. Entonces, como heavy al final, como por una parte el feminismo impulsa el moderno que vemos hoy día ciertos beneficios, y por otro lado la ideología de género al final lo que hace es que deja de lado la objetividad, o incluso más que la objetividad,
la realidad biológica, la realidad científica, la realidad lógica, y más o menos es lo que uno quiera, pero ya vamos a entrar a eso, solamente era un comentario que me quedó ahí como... Bueno, sí, a lo mejor sin profundizar en esto, pero tú hablas de la ley de España, la ley de Chile es así. La ley de identidad de género, un adulto puede ir y no necesita un certificado ni psicológico, nada, necesita dos testigos. Es como casi como para un matrimonio, que no viste que para un matrimonio te necesitas dos testigos, bueno, tú para cambio de sexo registral ni siquiera necesitas un cambio físico, sino que tú puedes ir con tu aspecto masculino y decir soy mujer y quiero cambiarme la identidad de género y con esos dos testigos tú puedes hacer el cambio. No te Wow, piden nada más. qué heavy. Así que Oye, para que la gente sepa. eso, importante. Quiero preguntarte, ¿el feminismo que vemos hoy es un movimiento humano, es un totalitarismo, politizado? Cuéntanos, por favor. Bueno, el feminismo que nosotros hoy día vemos, voy a retroceder un poco y no ir hoy día, sino que luego de de lo que yo estaba hablando del inicio del feminismo, viene un movimiento feminista que ya es marxista, que es izquierdista. Entonces, ya las mujeres ya no están planteando la igualdad de la mujer en sí misma o considerar a la mujer en su naturaleza, sino que se une el concepto de mujer y trabajadora. Entonces, la mujer que importa no es cualquiera, es la trabajadora. Por ejemplo, si es una mujer burguesa, estamos hablando de año 1920, un poquito más, 40, como por esa época. En Chile nosotros también podemos ver esto con Elena Cafarena, en donde el discurso feminista se lleva solo a la mujer trabajadora. Y se empieza a unir estos dos conceptos del marxismo, ¿cierto? En que el burgués, el proletario y que hay que liberarse por medio de la propiedad privada. Bueno, esta misma idea en donde la mujer es el trabajador, el hombre es el burgués y lo que hay que destruir es la familia para liberar a la mujer. Entonces Wow. ahí viene, y de ahí vienen las ideas de Simone de Beauvoir, en que ella es marxista, ella tiene escritos que defienden a la China comunista, por ejemplo, Wow. entre otras cosas, ella era una marxista declarada, y ella escribe El segundo sexo y ella plantea ya la idea de que uno no nace mujer, sino que llega a serlo. Entonces, que el ser mujer es un proceso cultural y no una información biológica. Y esto ¿Cómo hasta la identidad de sigue género? avanzando a lo que nosotros hoy día vemos en que se llama este feminismo, el feminismo de género. Ya ni siquiera es el feminismo marxista. Nace del feminismo marxista, tiene ideas marxistas, pero va más allá del marxismo, sino que tiene esta nueva izquierda que es cultural y que plantea en que la mujer y el hombre son solamente cultura, no hay una información biológica que determine por qué yo soy mujer o por qué tú eres hombre, sino que es solo lo que mi cultura ha formado en mí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es liberar, bueno, no nosotros, lo que ellos quieren hacer es liberar al ser humano de toda esta información cultural que nos hace ser hombre y ser mujer para que lleguemos a un nuevo hombre. Así como el marxismo llegaba a un nuevo hombre, nosotros estas ideologías de género o feminismo de género también quieren llegar a un nuevo hombre en que sea androgíneo, es decir, que en sí mismo contenga lo femenino y lo masculino, no sea lo uno ni lo otro. Wow. Cacha que perdón por interrumpirte, pero es que me No, acabo de comprar vale. un libro por Amazon que se llama La raíz ocultista de los transgéneros. Y te habla de cómo muchas raíces de religiones ocultistas, religiones satánicas, religiones luciferianas, tenían dentro de sus conceptos, como por ejemplo el conocidísimo Aleister Crowley, un reconocidísimo satanista, habla él también de lo que es la magia, la sexomagia, la magia sexual, y dentro de eso
este libro te habla de cómo estas raíces o cómo estos pensamientos ocultistas tienen en su centro a, al ser humano como hermafrodita, de que supuestamente al inicio el ser humano no era ni hombre ni mujer, sino que eran los dos juntos, eran los dos sexos en uno, y que después hubo una división y que lo que tenemos que llegar a buscar y lo que tenemos que llegar a volver a construir es este hombre y mujer juntos, híbridos, en un, al final hermafrodita. Un tema así, pero... Bueno, Michel Foucault es alguien que plantea eso, Monique Wittig, hay una, espérate, se me olvidó, Judith Butler, que es muy conocida, muy nombrada. Bueno, Judith Butler es una de las promotoras de estos movimientos queer, que se les llama, Claro. que es este ser humano que ni siquiera es, ya ni siquiera lo consideran ser humano. Mira, hay una persona que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, no sé si tú lo conoces, pero él es un tiene un doctorado en filosofía política, entre varios otros títulos más, porque es alguien muy estudiado, y él plantea esta idea de que él ha estudiado el tema de ideología de género, y de hecho tiene un libro que se llama Nacido en el cuerpo equivocado, un librazo. O sea, si alguien quiere saber de estos temas, Pablo Wow. Muñoz Iturrieta, busquen ese libro, y si no, escríbanme, pregúntenme, yo les doy todos los datos, porque es un librazo. Lo voy a dejar Y él escrito. Pablo plantea esto, Pablo Muñoz Iturrieta se llama. y Turrieta. Y, y el libro se llama Nación, Cuerpo Equivocado. Y lo que él plantea, y lo que él ha estudiado sobre estos ideólogos, es que ellos creen en que el género, el concepto de género es el mismo concepto que nosotros tenemos de los animales, que cada familia según su género. Por ejemplo, tenemos el de los felinos, el de los caninos, ¿cierto? Esos son géneros de animales. Entonces, los que plantean estos postulados de la teoría de género es que cada ser humano, como somos más evolucionados que los animales, no tenemos un género impuesto, sino que cada persona puede construirse su género. Entonces tú tienes a la diputada, por ejemplo, Pamela Giles, que ella plantea en una entrevista en televisión, que ella dice que ella cree que hay cada género como cantidad de seres humanos. Y lo que ella está diciendo no es una locura, es la teoría de género. Eso es lo que se plantea, en que cada persona puede construir su propio género y puede determinar. Entonces ya no somos seres humanos, sino que cada uno es un género diferente. Y es así como nosotros hoy día en la ONU tenemos más de 112 géneros. Y todo Ah, esto está unido al feminismo. O sea, el movimiento LGTBI, Q más, porque ahora tienen el Q y el más, y el feminismo va totalmente de la mano. wow. Wow. Heavy. Y pregunta, en esto, para seguir un poco con el ámbito del feminismo, lo que vemos hoy es en sí un movimiento que busca igualdad de condiciones, que busca como la dignificación de la mujer, etcétera, o en realidad busca la competencia entre el hombre y la mujer más que el consenso. Cuéntanos un poquito. Bueno, el movimiento feminista, al plantear que el hombre es el burgués y que hay que destruir la familia para liberar a la mujer, claramente está planteando una competencia entre hombre y mujer, Mm. en que hay una guerra aquí, y que la familia tiene que ser destruida porque en el fondo este hombre opresor ha estado oprimiéndonos toda nuestra historia, y que nosotros tenemos que liberarnos de eso, y la manera de liberarse de eso es por medio de la familia. Entonces, si tú piensas, claro, el discurso es bonito, el discurso habla de igualdad, de que se termine la violencia, pero si nosotros pensamos en los resultados de las ideas feministas, no vemos eso. No vemos mayor igualdad, no vemos una disminución de la violencia, no vemos que las mujeres se sientan más felices. O sea, por favor, yo pido que miren a una feminista y díganme si eso les produce algún sentimiento de que, wow, ella se ve feliz. Sino que todo lo contrario, hay mucha amargura detrás de ellas, hay mucho rencor, resentimiento, porque,
porque las mujeres que son atrapadas por esta ideología, se les exacerba en estos sentimientos, en el odio, en el resentimiento. De hecho, Monique Wittig, que es una feminista, que ella es la que inicia el movimiento lesbo-feminista, ellas ¿Ya? plantean que el lesbianismo no solamente es una orientación sexual, sino que es una expresión política. Entonces, muchas mujeres que no necesariamente sienten de forma, sienten una atracción sexual hacia el mismo sexo, se relacionan con personas del mismo sexo como una expresión política, porque detestan al hombre, porque odian al hombre y al hombre es a quien hay que destruir. Entonces, finalmente termina siendo una expresión política. También pueden, por ejemplo, buscar a Sarah Winter, que es una ex feminista, y ella habla de esto. Ella habla de cómo y ella era así como encabezaba sí, que es un movimiento súper radical del feminismo, muy revolucionario, y ella hablaba de cómo dentro de ese movimiento los llevaban eh, a ¿aló? ¿Se cortó? No, no, no te veo, te quedaste pegada, pero te escucho. Ah, ya. Ahí estás. Ahí está, ya. Entonces, ella cuenta cómo les instaban a tener relaciones lésbicas porque es una expresión política, porque cómo nos vamos a relacionar con el ser a quien odiamos y quién es Claro. nuestro opresor y a quien tenemos que destruir. ¿Sara Winter se escribe Sara Winter o Sí, con ya, W. con W? Ya, genial. Para aquellos que quedaron ahí interesados con eso. Te tengo una pregunta. Hay países como los países nórdicos que han sido reconocidos como aquellos que promueven al final en sus sociedades leyes feministas, etcétera. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Hay algo que podemos sacar de ahí? ¿Es más o menos la cosa como lo que ellas plantean? ¿O vemos que los números y en las estadísticas es algo totalmente distinto? Bueno, hay un fenómeno que se da en los países nórdicos que se llama la paradoja de los países nórdicos. Bueno, hay dos paradojas diferentes, voy a plantear ambas. La primera es que efectivamente, como tú dices, cuando se revisan las estadísticas y los estudios, son los países más igualitarios. O sea, tienen, por ejemplo, la mayor representatividad femenina, casi de un 50 y 50% dentro de la política. Tienen una mayor representatividad femenina en los trabajos, en puestos de poder, cosas así. Sin embargo, cuando se revisan los índices de violencia, son los países que tienen mayor violencia dentro de Europa. Son los Wow. países con mayor igualdad dentro de Europa y los más violentos dentro de Europa. Alrededor de un 32, entre un 28 y un 32% hay diferencias entre esos países, más o menos. Versus la media de Europa, que es un 22%, y los más bajos, que son un 13%, los países que tienen menor violencia en contra de la mujer. Entonces uno dice, bueno, si se supone que estamos buscando la igualdad, ¿por qué tienen mayor violencia que otros países? Mm. Y uno de los puntos que se plantea frente a esto es que cuando tú reduces el tema de la violencia en contra de la mujer a de que, la mataron por ser mujer, porque el hombre era machista y la quiso asesinar por eso, y estamos hablando, ojo, que violencia en contra de la mujer en relaciones de pareja, detalle ahí. Entonces, cuando se reduce a eso, no se está analizando el tema en profundidad, estamos reduciéndolo. Ah, Entonces, por ejemplo, los países nórdicos también son uno de los países con mayor altos índices de alcoholismo. wow. Entonces, ¿por qué no se está haciendo una relación entre el alcoholismo y la violencia intrafamiliar? Ah, O las drogas y la violencia, o qué otras cosas están produciendo mayor violencia. Por ejemplo, también se sabe, se han hecho estudios que en los países donde el aborto está legalizado aumenta la violencia, pero no se hace para- ese paralelo y se empieza a hacer comparar qué otros factores están provocando la violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué sirve entonces? claro. Porque tenemos mayor igualdad, pero no estamos solucionando el problema de fondo, que es la Mm. violencia en contra de la mujer.
En Argentina pasó lo mismo. El movimiento Ni Una Menos existe entre hace 6 7 años atrás. Sin embargo, no ha disminuido la violencia, todo lo contrario, va en aumento. Wow. Y existe también hicieron como una página web en donde denuncian personas, hombres que han abusado sexualmente de las mujeres y, y muchos de esos se han declarado, antes de saberse que han abusado de alguna mujer, se han declarado feministas. Son estos aliados que le llaman, o aliades que le llaman. ¿Qué le llaman? Entonces, muchos de esos aliados finalmente terminan siendo abusadoras mujeres que usan este tema del feminismo para acercarse, para parecer confiables y finalmente son los hombres menos confiables. Bien. Ahora, con Esto eso no estoy diciendo con eso que todos los aliados son abusadores, pero se da ese pasa. fenómeno. Incluso yo vi un estudio, una estadística que hablaba de que en todas estas relaciones LGTBI, aquella con mayor tasas de violencia son entre mujeres lesbianas. Exacto, así es, así es. Súper heavy eso. Y ese tema nadie lo está hablando, o sea, ese es un elefante dentro de la habitación, como se le llama, o sea, es un Eso. tema que se sabe, que todo el mundo sabe que en realidad la mayor violencia se da entre parejas, tanto lesbianas y homosexuales, y las más altas son en lesbianas, pero nadie está preocupado de ese tema. Claro. Qué heavy. Otra paradoja, que es la paradoja de Noruega, que se hizo una investigación en Noruega, que hay no me puedo acordar el título de un documental que se hizo sobre ese tema, así que bueno, si alguien de los que escucha y se sabe, puede dar ahí el nombre, pero se hizo un documental para ver los resultados de todos estos proyectos que han tenido desde el Estado para crear mayor igualdad a nivel salarial y a nivel de trabajo. Y se descubrió que mientras más se elimina algunos otros motivos de por qué las mujeres se inclinan por un cierto tipo de trabajo u otro, mientras más se elimina como factor social en eso, más prima la biología. Entonces los países, en Noruega, se determinó con este documental que se hizo, en que hay muchas más mujeres en trabajos que son tradicionalmente más de mujer y más hombres en los trabajos más tradicionales de hombre. Por ejemplo, en la ingeniería, que es un clásico que hay mucho más hombres que mujeres. Bueno, eso se acentúa en Noruega. Eh, o en temas tecnológicos y cosas así. En la enfermería se acentúa mucho en Noruega que hay prácticamente puras mujeres trabajando en esa área. Wow. Entonces, mientras más se quiere hacer esta igualdad y se elimina todos los factores sociales que puede traer algún tipo de diferencia, lo que va a primar es la biología. Y Mm. como prima la biología, finalmente se acentúa la diferencia entre hombre y mujer. Porque, por ejemplo, se hacen comparaciones con India, que en India hay mucho más mujeres en ingeniería o en carreras que tienen que ver con la tecnología, porque son carreras que pagan mucho más, entonces mujeres que quieran tener una mejor situación económica acceden a ese tipo de carreras para poder eh, para poder crecer y tener una mejor situación. Entonces, en Noruega, cuando se van eliminando esos factores, termina primando la biología. Entonces, ahí está la paradoja de Noruega también. Wow, qué heavy, qué heavy. Y para poder cerrar el tema del feminismo, hay varios temas que quiero conversar hoy día, pero para cerrar esto del feminismo, eh, a mí me pasa esto y quiero saber un poco cuál es tu opinión. Desde un ámbito bíblico, cristiano, biológico, científico, racional, yo puedo decir, y que en verdad es lo que creo, de que hombre y mujer nunca vamos a ser iguales, no porque uno sea mejor que el otro. Creo que, tal como decíamos al principio, es bíblico el hecho de que hombre y mujer somos iguales ante Dios, por ende somos iguales ante la ley. Eh, pero creo que, evidentemente, físicamente, biológicamente, somos distintos. El hombre puede sustentar mayor peso de lo que las mujeres pueden, y esto no significa que la mujer sea más débil, significa que físicamente estamos hechos para distintas cosas. Ahora, yo creo que no tenemos que apuntar a la división
ni a esta diferencia entre hombre y mujer, sino que al contrario, buscar cómo nos complementamos, porque al final Dios nos hizo para, tal como hizo Adán y Eva, para que fueran uno, creo que Dios nos ha hecho para encontrar cómo encajamos, cómo nos complementamos, en qué cosas los hombres podemos servir a la mujer, en qué cosas las mujeres pueden servir al hombre, y no se trata de competir por quién va más allá, quién llega más arriba, sino que juntos poder al final ir hacia adelante al final. Sí, yo creo que al final todo este movimiento feminista lo que hace es anular a la mujer y lo que hace es como menospreciarla. Porque aquella mujer que decide, por ejemplo, quedarse en su casa para cuidar a sus hijos es menospreciada. Entonces, en vez de levantar ese rol materno, que es tan importante para la sociedad, Y tan porque lindo incluso. que están criando a la siguiente generación, ¿cierto? Entonces, es algo que debería ser completamente valorado y debería ser promovido algo así, hoy día es totalmente condenado y lo que se está pidiendo hoy día a las mujeres es que sea cada día más masculina. Y si tú te fijas, incluso en la moda, en todo ámbito, las mujeres están cada día más masculinas, porque, o más masculinizadas, porque finalmente no logran ser masculinas porque naturalmente no lo son, pero más masculinizadas porque la sociedad nos está diciendo hoy día que para tener éxito, para sobresalir, para ser libre, tienes que ser un hombre con cuerpo de mujer. Y eso no es la realidad. Entonces el verdadero feminismo debería ser valorar a la mujer en su esencia. Y eso Mm, es lo que el feminismo no hace. Y por eso yo personalmente, yo ni siquiera soy una feminista no radical o moderada. Yo no soy feminista. Y de hecho, seamos claros, yo soy antifeminista. Y como cristiana, con mayor razón, me considero antifeminista porque yo creo que lo único que puede traer esa complementariedad que dices tú, esa unión entre hombre y mujer, es Cristo. Entonces wow. no necesitamos ni del feminismo, ni del machismo, ni de ningún otro movimiento Mm, para fortalecer a la mujer, para fortalecer al hombre y para fortalecer a la familia. Lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo y a sus valores y a sus principios que nos llevan a reconocer nuestra identidad que Él nos dio y a wow. gozarnos en eso y a abrazar esa identidad. Para mí personalmente, ya voy a entrar como en un ámbito más personal como mujer, para mí ha sido un proceso de conocer cuál es mi identidad en Cristo y Mm, valorarla y potenciarla y gozarme en ella, no buscando, puchas, que Dios no me hizo hombre, entonces yo no puedo hacer esto, no puedo, no, no, yo valoro lo que Dios me ha dado y yo uso y yo glorifico a Dios con lo que Él me ha dado y yo creo que eso es lo que cada mujer debería buscar. mm. Dijiste ahí varias cosas que me llaman mucho la atención y que lo comparto totalmente contigo. Uno, estas mujeres masculinizadas y también agregarle algo a esto. Yo veo a hombres cada vez más castrados. En esta Mm. sociedad creo que como uno como hombre, blanco más encima, no puedes estar orgulloso de ser hombre, ni menos ser blanco, ni menos de ser hetero, ni menos de ser cristiano. Entonces como que yo creo que soy como el con menor, ¿cómo decirlo?, prioridad política en esta sociedad. Entonces, y es heavy, pero al final hoy día vemos que no solamente la mujer se está impulsando a través de este feminismo marxista al final, tomar un rol que no va a hacer que las mujeres puedan alcanzar realmente la satisfacción de estar haciendo aquellos que fueron diseñadas para hacer, y por otro lado, menos los hombres. Ahora, me gustaría, hay un tema que me gustaría tocar antes de que pasemos al tema de la ESI, que es un temazo que necesitamos escucharte, necesitamos hablar este tema que hoy día está sucediendo y que depende, lógicamente, de nosotros como cristianos, como sociedad al final, de que paremos esto y que nos hagamos escuchar. Pero hablando del tema de la violencia, feminismo y también los casos que han estado ocurriendo hoy, me refiero en estas cuarentenas, y que hemos visto que han estado saliendo a la luz. Y dijiste dentro de eso algo muy importante, que es no estamos atacando el verdadero problema que hay detrás, que no tiene que ver con el machismo o con el feminismo, sino que al final
tiene que ver con algo más profundo. Y es heavy, pero una vez leí una estadística, no recuerdo bien ahí, la puedo buscar y puedo subirla en mis redes, pero decía de que estamos hoy en medio de una de las sociedades con menos, ¿cómo decirlo?, con más padres ausentes, pero que no están muertos. Como por ejemplo sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Mm, que nacieron y crecieron niños, jóvenes al final, y hombres y mujeres, con faltas de padres, de papá, me refiero tanto padre como madre, pero principalmente el papá, que al ujú, final el papá cumple un rol súper igual fundamental, que lo podemos ver también en el reino animal. Hay un estudio que hablaba de cómo agarraban a elefantes jóvenes con madres elefantes y las llevaban a un lado y dejaron a los elefantes más viejos hombres en otro sector. Y estos elefantes chicos empezaron a atacar rinocerontes, empezaron a atacar otros animales en ese sector y empezaron a descontrolarse. Y se les mm. ocurrió a estas personas decir, oye, ¿y si llevamos a uno de estos elefantes padres grandes, ¿cachai? Para allá, y llevaron como a dos de esos elefantes y ellos les pusieron límites a estos más Mm. chicos. Ellos se hicieron respetar y les mostraron cómo era la cosa. No porque la mujer no pueda, ni mucho menos, pero tiene que ver al final, en cierta forma, con ciertos roles que Dios ha determinado y ha puesto en papá y mamá, que al final la madre es quien te da ese amor incondicional que uno necesita, sí o sí, pero el padre es también el que te pone ese límite de pronto que tú tienes claro que quizás no te va a amar quizás tan incondicionalmente. Entendiendo si yo amo a mi hija incondicionalmente y me estoy yendo a un extremo, pero para hacer al final el punto. Entonces, me di una vuelta muy larga, pero al final lo que quiero decir es, eh, creo profundamente, como decía Denzel Washington con Black Lives Matter, el principal problema no es la muerte de los negros, es la falta de padres en la comunidad negra. Para mí, yo creo que el principal problema es la falta de padres en nuestra sociedad hoy día. Y quiero saber qué piensas tú con respecto a estos casos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en estadísticas en Chile hay un 71% de niños que están naciendo en familias no constituidas, o sea, madres solteras o padres solteros. Habitualmente son muchas más las mamás solteras. Y como dices tú, Mm, el hombre bajo el diseño de Dios es la cabeza y, y, y cumple un rol fundamental, como hablas tú de la disciplina y también de la identidad. mm, Entonces, por eso hoy día hay mucho problema de identidad y el tema de la inclusión de la identidad de género también radica ahí. En la ausencia del padre trae este tipo de problemas. Así como la ausencia de la madre trae problemas en lo que es las relaciones personales, porque la mamá le da el apego al hijo y al proporcionarle el apego, le enseña a relacionarse con las personas más profundamente. Una persona que tiene una ausencia materna va a tener ahí ese vacío. eso Y así es. cuando hay una ausencia del padre, también está ese vacío en la identidad, también hay un aumento de que abandonan el colegio, hay aumento en la drogadicción, en el alcoholismo, hay aumento en la delincuencia. O sea, la Sí. ausencia de padres es un tema esencial y que finalmente hoy día nuestra sociedad, hablando ya de la sociedad chilena, No lo quiero reconocer. la familia está súper disegregada, está súper Mm, destruida, ya totalmente. sea por mamás solteras o por padres que después de años se separan y después forman otra familia y después otra, y todo eso va trayendo daño en el crecimiento del niño. Wow. Entonces, claro, y nadie analiza ese factor y cómo eso están afectando a los niños y a Wow. los luego adultos, ¿cierto? Qué heavy, qué fuerte. Ya, mira, nos van quedando 15 minutos y tenemos varias preguntas. Mira, hagamos esto. Eh, Hablemos de la ESI. Pucha, a ver, déjame revisar primero las preguntas. Mira, justo acá. Justo me están preguntando. ¿Qué pasa con la ESI y el derecho preferente de los padres?
Bueno, la ESI, que es para la gente que no sabe, es el proyecto de educación sexual integral. Es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, está en su primer trámite y es terrible. Es terrible porque toda esta ideología, o sea, está basado y está inspirado en movimientos feministas. Mm, Todo lo que yo te acabo de escribir del movimiento feminista está dentro de este proyecto. Ahora, este proyecto en su inicio, en su redacción original, ni siquiera menciona a los padres. Partamos por ahí. wow. Ahora, con las indicaciones han tratado de meter el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque es un derecho constitucional. Y entonces dijeron, no, vamos a meterlo y todo, y ya están tratando de ahí de meterlo. No sabemos si va a terminar o no con ese artículo. Sin embargo, hay un tema ahí que es súper delicado, porque el proyecto de ley dice que la ESI es un derecho humano. Por lo tanto, aunque los padres tienen el derecho preferente a educar a su hijo, resulta que el padre, si no está de acuerdo con la ESI y dice, no, no quiero que mi hijo reciba este tipo de educación, va a estar violándole el derecho humano a su hijo. Y por ende Y después es un derecho humano, según este mismo proyecto, es un derecho humano del cual convergen otros derechos. Por lo tanto, el derecho, por ejemplo, dice a la información, a la realización, a la identidad, a un montón de otras cosas. Por lo tanto, va a haber un choque de derechos. Va a estar el derecho de los padres a educar a sus hijos y va a estar el derecho del hijo a recibir esta educación, pero es un derecho humano. Y cuando hay un choque de derechos, el que decide ahí es el juez. Y cuando el juez tiene que decidir, tiene que leer la historia de la ley para conocer cuál es el espíritu de la ley. Y la historia de la ley o el espíritu de la ley dice que en realidad los padres no tienen un derecho preferente a educar a sus hijos. O sea, ni nada. siquiera lo menciona. Entonces va el juez, lo lógico sería es que va a priorizar el derecho del hijo a ser educado o a recibir esta educación. Así que si en el papel, si bien en el papel puede ser que lleguen a poner el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos, en la Finalmente, práctica no va a ser así. ¿qué Otro podemos? punto importante, Dale. otro punto importante es que también incluye la autonomía progresiva. La autonomía progresiva es la autonomía que va adquiriendo el niño a medida que crece. Algo, todos los niños tienen, ¿cierto? Que a medida que crece va teniendo más responsabilidades y también más derechos de hacer cosas. Sin embargo, esa autonomía progresiva la decide el padre y va dependiendo de niño a niño y de familia a familia. Familias más conservadoras, otras familias que son más relajadas y van educando diferente a su hijo. El problema de cuando tú ingresas la autonomía progresiva en una ley significa que el Estado es quien determina cuál es esa autonomía progresiva. Entonces tú a lo mejor tú vas a decir, sabes que mi hijo es inmaduro para recibir este tipo de información, pero si el Estado dice no, tu hijo tiene la edad suficiente para recibir esta información, entonces tu hijo la va a tener que recibir. Algunos de los temas que se hablan en este proyecto es, por ejemplo, es el tema de la teoría del género. Tiene que haber perspectiva de género. Dentro de la teoría del género, algunos creen que la edad adecuada para que el niño decida su género es entre los 5 y 6 años. Yo no tiene idea de Y nada. Y a los 18 claro, años no o sabe sea, qué. entre los 5 y los 6 años tiene que decidir si el niño es hombre o mujer. Y eso es lo que plantea esta teoría. Y tenemos que recordar que la ESI es un proyecto de ley que va desde parvularia en adelante. O sea, estamos Wow. hablando de niños entre 2 a 3 años en adelante van a recibir educación sexual. ¿Qué les van a enseñar? Solo No, el Estado sabe. no. Señor, qué terrible. Tengo dos preguntas. Ah, bueno, uno, agregar, no es pregunta en verdad, pero me imagino que esto al final termina, si es que se llega a probar, que oremos para que no sea así, y involucrémonos para que no sea así, averigüemos, involucrémonos, como difundamos esta información y llamemos la atención para que no se haga, obviamente. Después se puede poner peor porque, bueno, el móvil viene hace rato también hablando sobre bajar la edad de consentimiento de los niños. Y eso ya se entra en un tema que es pedofilia. Y bueno, hay un movimiento así como LGTBI que se llama MAPS, que promueve al final el amor, porque como no hay
sexo ni género y que es un constructo de la sociedad, como lo estabas comentando de antes, la edad también. Y se habla de relaciones ya transedades, Transedad, transedad, transgeneracional. transgeneracional, trastornado. Bueno, es que si nosotros vemos a los ideólogos que hay detrás de esto, tenemos a Simone de Beauvoir junto a Michel Foucault, junto a Sartre, que por ejemplo ellos firmaron hasta el año alrededor 70 y algo, creo que 77, firmaron una carta para eliminar la edad de consentimiento en Francia, en esos años. Y ellos son los ideólogos detrás de esto. También tenemos, por ejemplo, a una mujer que se llama Shulamit Firestone. Shulamit Firestone, ella promueve el incesto y ella planteaba esta idea de que así como tenemos que liberar a la mujer y eliminar toda diferencia entre hombre y mujer, también tenemos que liberar a los niños y eliminar toda diferencia entre el adulto y el niño. Mm. Y una de esas, de las maneras de liberar a los niños es por medio de la sexualidad, de la, bueno, sí, de la sexualidad y de todo lo que eso conlleva, de la promiscuidad sexual. Heavy, heavy, heavy. Oye, acá tengo otra pregunta. Bueno, alguien me pregunta, ¿se guardará este live? Sí, se va a guardar. Alguien más dice, bueno, esa fue la Gaby. La Karen Toledo dice, no es una pregunta, pero recomiendo el libro de Balaton, Diseñada para Reinar. Check. Y tenemos otra acá, dice, ¿se relacionan las funciones bíblicas de padre y madre con las nuevas ideologías? Bueno, ya yo creo que eso ya lo respondimos hace un rato, no sé si quieres agregar algo más. No, creo que ya está como respondido eso. Aquí Perfecto, hay un ataque directo a todas las ideas y los principios bíblicos. tremendo. Acá tenemos otra que dice el pato, tu opinión del lenguaje inclusivo, sequísima Nati. ¿Quieren la respuesta polite o no polite? No polite, no polite. Es una basura. No, pero ahora voy a entrar a la explicación. No, es que en realidad ya es una tontera el tema del lenguaje inclusivo, no hay nada más absurdo que el lenguaje inclusivo, partamos por ahí. De hecho es lo más exclusivo que hay porque ahora antes tú decías todo y ahí quedaban todos incluidos. Claro, Era absolutamente inclusiva decir todos. Pero ahora tienes que decir si te refieres a hombre, a mujer o a alguna otra cosa. Entonces es lo más absurdo que hay, pero tiene un concepto ideológico, porque estos ideólogos marxistas de la nueva izquierda piensan que la verdad es discursiva, entonces tú tienes que cambiar el discurso para cambiar la realidad. En realidad ellos no cambian la realidad con el discurso, la realidad sigue siendo la misma, pero ellos han creado este concepto de que la verdad es el discurso. Entonces, si tú mantienes este discurso por tanto tiempo, finalmente la gente empieza a creer que esa es la realidad. Y yo creo que aquí las redes sociales nos juegan un rol muy importante y que nosotros deberíamos empezar a usar las redes sociales en nuestro favor por un lado, pero al mismo tiempo mantener los pies puestos en la tierra. Que la realidad virtual no es la verdadera realidad. La realidad es la biológica, es la tangible, la que podamos tocar, la que podamos sentir, las relaciones que podamos tener con nuestra familia, que nos vemos cara a cara. mm, La realidad virtual no lo es todo, pero cuando nosotros reducimos todo a la realidad virtual, permitimos que la verdad sea discursiva y que finalmente mm. se establezcan ciertas cosas como verdad cuando no lo son por medio del discurso. Y eso es y es por eso viene todo este tema del lenguaje inclusivo y todo, y es algo que nosotros no deberíamos adherir y ir en contra de eso de todos modos. Y más encima que la RAE no lo apoya y cada vez que le hacen preguntas acerca de estos temas, ellos son súper claros en cómo debería funcionar el lenguaje. Ahí sí, ya, ¿Ahora sí. sí? Ya, genial. Oye,
nos van quedando los últimos 5 minutos, pero tengo una pregunta muy importante y es, bueno, en primer lugar, agradecerte obviamente nuevamente por tu tiempo, por tomarte el rato de estar acá. Creo que es mucho tema para poder ir comentando en tan poco rato, así que sí o sí, si es que no es problema para ti, podríamos más adelante agendar otro live y hablar de algunos de estos temas más en profundidad. Pero sí quiero preguntarte, que para mí es súper importante, sobre la ESI. ¿Qué podemos hacer eh, como ciudadanos o como quienes están viendo este live para, de cierta forma, impedir que esto salga? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, informarse y empezar a averiguar y a ver de qué se trata, empezar a ver las cosas que están pasando en el Congreso, o sea, no empezar a averiguar todos estos temas. Segundo, informar a otros, muy importante, que esto se propague, que mucha gente sepa lo que están haciendo en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general, que estas cosas salgan a la luz. Tercero, mucha gente hoy día que ya está enterada de estos temas y están haciendo mucho activismo por redes sociales, denunciando todas las cosas de las que se enteran por redes sociales, por Twitter, por Facebook. Casos que han pasado en Argentina, casos de las cosas que han pasado en Exacto, España, en exacto. Canadá. Entonces, una vez que uno está informado, empezar a informar a otros y también presionar a los políticos, porque muchos políticos hoy día están indecisos y como siempre están tratando de agradar, no se atreven a defender sus principios y sus valores, porque hay gente que sabemos que van a votar a esto a favor y estas son sus ideas y son sus ideologías y ellos los van a defender a morir. Pero hay un montón que no deberían estar defendiendo estas cosas, que deberían estar votando en contra de él, que deberían estar oponiéndose a esto, pero no tienen la fuerza porque Mm. creen que están solos. Entonces, necesitan recibir la presión y el apoyo del ciudadano, de sus votantes, para hacer lo correcto. Lamentablemente la política funciona así. Deberíamos tener políticos que hagan lo correcto porque es una cuestión de moral, de principios y valores, pero no es la realidad. Por lo tanto, es muy Mm. importante empezar a hacer activismo, presionar a los diputados, empezar a decir, oiga, ¿por qué está haciendo esto? ¿Pero por qué usted promueve? Porque la ESI es una puerta abierta a la pedofilia. La ESI es una hipersexualización a los niños. Esto está analizado por Eso. expertos, por gente, por psicólogos forenses que son expertos en abuso de menores y ellos dicen esto es hipersexualización de los niños y una puerta abierta para la pedofilia. Lo que va a hacer la ESI es eliminar esos elementos que permiten determinar cuando un niño es abusado. ¿Entiendes? Entonces, por eso es tan grave. Pero los políticos, en su buenismo y decir, bueno, es tan importante la educación sexual, no están viendo la profundidad de lo grave que es esto y la ciudadanía tiene que ponerse los pantalones en ese tema. Eso. Y al final, a mí lo que más me apesta de todo esto es cuando el Estado se toma un rol que no se tiene por qué Exacto. tomar. Al final, los padres son quienes mejor saben para sus hijos. Lamentablemente sabemos que hay padres que no, ni siquiera saben cuidar de sí mismos y obviamente menos saben cuidar de su hijo, pero para partir no deberían de haber tenido hijos. Pero ahí tenemos que generar leyes y normas que al final puedan regular este tipo de casos, no un Estado que imponga que sea Claro, totalitario. pero finalmente igual esos casos son los menos. No es la regla, no es lo normal. Lo normal es que los Ah, padres aman a sus hijos y quieren educarlos de la mejor manera eso, y se esfuerzan por educarlos de la mejor manera y no es el Estado que tiene que venir a decirle a los padres qué hacer y qué no hacer. Ahí yo soy eso. muy partidaria del tema de la libertad y que el Estado tiene que tener el menor poder posible, porque el Estado está conformado, Mm. el Estado no es un ente superior, ni un ente etéreo. El Estado está constituido por personas y muchas veces esas personas tienen malas intenciones o por último están buscando sus propios beneficios y nada más. Por lo tanto, el Estado tiene que tener el menor poder posible y sobre todo en la educación. Porque si tú ves todos los gobiernos totalitarios, si hay algo que ellos se toman es la educación de los niños, porque con eso se aseguran el futuro de su totalitarismo. Wow. Y al final, tal como tú decías, está clarísimo que los estados que están por sobre las libertades de las personas
son aquellos estados que de una u otra forma se terminan volviendo totalitarios, la gente termina perdiendo sus libertades, termina perdiendo toda la forma que tenemos hoy de hacer sociedad y las libertades con las que contamos. Así que a informarnos, tal como tú decías, este es un tema importantísimo y a mí me pasa que ahora como padre, que mi hija tiene 3 meses, como que más rabia me da, en verdad, más rabia me da porque es como, es mi hija. Mm. Y yo sé lo que es mejor para ella porque yo la amo. Entonces, tal como tú decías, los otros casos son los menores. Los padres aman a sus hijos y por último, si el padre o la madre, uno de los dos se va, uno de los dos igual queda y él y o ella los va a amar igual. Sí, bueno, yo también quiero invitar a la gente porque yo tengo un canal de YouTube que se llama El Blog de Nati, de ahí viene el nombre de mi Instagram, y que ahí yo hablo de todos estos temas. Así que si quieren un poco más de información, vaya a YouTube, busque El Blog de Nati y ahí va a encontrar todo. Sí, sigan a la Nati al tiro. Justo nos quedan los últimos 2 minutos. Y nuevamente agradecerte. Creo que, pucha, nos faltó más tocar el tema de ideología de género, igual lo tocamos, pero sin duda creo que vamos a tener que tener otro live, conversar un poco más y nuevamente agradecerte por tu tiempo, Dios te bendiga mucho y síganla, sigan a la Nati. Gracias, no, gracias a ti por este espacio y yo encantada de tener otro live contigo y con la gente ahí que quiera conversar sobre estos temas. Eso, siempre es bueno conversar estas cosas. Ya pues, un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Igualmente, un abrazo muy grande y a todos los que nos ven también.